física de las rocas. O sea, básicamente, digamos, lo que tiene que ver con la porosidad, que sería la capacidad que tiene una roca de alojar fluidos. También de la permeabilidad, que sería la capacidad que tienen las rocas de transportar fluidos una vez que se ejerce lo que se conoce como un gradiente de presión, o sea, una vez que se ejerce presión sobre algún punto, digamos, de la roca. Digo porosidad y permeabilidad porque son los dos parámetros más importantes. Por supuesto que vieron muchas otras cosas con Sergio, pero focalizo sobre porosidad y permeabilidad porque son los parámetros realmente más importantes, los parámetros petrofísicos de una roca. Obviamente son importantes porque la porosidad, si hablamos de hidrocarburos, como son el petróleo y el gas, la porosidad va a definir qué cantidad de hidrocarburos tenemos alojados en los reservorios. Obviamente es deseable una porosidad elevada. Porosidades elevadas en petróleo serían aquellas superiores al 20%, 20, 22, 24, 25%. Esas son porosidades elevadas. Por supuesto, Sergio les comentó acerca de la diferenciación entre lo que serían reservorios convencionales, que son los que en principio vamos a tratar de manera preferencial, porque la teoría de la ingeniería de reservorios está fundamentalmente desarrollada para convencionales, pero después existen los llamados reservorios no convencionales, que han cobrado una gran importancia los últimos 20 años en el mundo, debido al agotamiento de los recursos convencionales. Entonces, estos reservorios no convencionales se caracterizan por tener porosidades y permeabilidades fundamentalmente muy inferiores a los convencionales y necesitan ser estimulados principalmente o casi, digamos, de manera única, ser estimulados mediante lo que se llama fractura hidráulica, para poder conferir una mayor permeabilidad que va a ser, digamos, inducida, o sea, no va a ser una permeabilidad preexistente o natural, sino una permeabilidad inducida, estimulada, mediante la fractura. En cuanto a permeabilidades, bueno, para que tengan valores de referencia, una permeabilidad buena, hablamos de la cuenca neuquina y hablamos de reservorios convencionales, sería una permeabilidad por encima de los 100 milidarcy hasta un darcy, o sea, 1000 milidarcy, ¿sí? Encontramos permeabilidades en ese rango y serían buenas permeabilidades. Ya una permeabilidad de 50 milidarcy, 20 milidarcy, 10 milidarcy, son permeabilidades más bien bajas para los convencionales. Por supuesto, para un no convencional, una permeabilidad normal está en el orden de, digamos,
0.001 milidarcy, o digamos 0.01 milidarcy, ¿sí? Estamos hablando de permeabilidades que son entre 100 y 1000 veces menores que las de convencionales. Bueno, tanto la permeabilidad como la porosidad son propiedades de las rocas. O sea, una permeabilidad absoluta, porque también habrán visto que hay permeabilidades efectivas, digamos que corresponden a un fluido, en un reservorio donde hay más de un fluido, o las permeabilidades relativas, ya tienen dependencia de lo que es la saturación de fluidos. Y acerca de la saturación es lo que vamos a hablar hoy. O sea, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la saturación mucho, y básicamente yo les voy a compartir ahora la pantalla para ir viendo la presentación de hoy. La presentación de hoy van a ver, bueno, van a ver en pantalla, perdón, van a ver en pantalla la primera presentación, que trata, digamos, el título, sobre lo que serían los fenómenos capilares. O sea, los fenómenos capilares aparecen cuando fundamentalmente hay más de un fluido presente en una roca, como suele ser el caso, no como suele ser, como es siempre el caso de las rocas petroleras. O sea, las rocas petroleras, por supuesto, deseamos que haya petróleo, deseamos que haya gas, que son los hidrocarburos que constituyen nuestro recurso, pero inevitablemente vamos a encontrar agua. O sea, en general vamos a tener dos fases de fluidos, eventualmente tres fases de fluidos, si también tenemos gas libre, de manera tal de que vamos a tratar con medios porosos, en donde hay más de un fluido, hay más de una fase fluida. Por supuesto, la fase sólida, no fluida, estará constituida por los granos, que en esta imagen, los estoy marcando con una cruz, serían las partes blancas. Entonces, yendo a la figura, lo que tendríamos serían granos, que son granos, digamos, que están cementados normalmente, o sea, están adheridos entre sí, y dejan entre ellos lo que denominamos el espacio poral. Los granos pueden ser de diferentes características, dependiendo si tenemos una arenisca, en cuyo caso los granos son dominantemente silíceos, o sea, constituidos por sílice. Podemos tener granos con contenido más arcilloso, por ejemplo, con feldespatos o ese tipo de minerales. Podemos tener granos que sean de carbonato, ¿sí? Si es que la roca es una roca carbonática.
O sea, dependiendo del tipo de roca que tenemos, será la característica de los granos. Y en el espacio poral, como vemos, vamos a tener petróleo en este caso, que sería lo que está marcado en color negro. El petróleo está bastante discontinuo, fíjense que está como formando islas, ¿sí? Podría ser más continuo eventualmente si la saturación de petróleo fuese mayor. Entendiendo por saturación, creo que esto lo vieron también con Sergio, o lo traen ya de las materias que han visto de geología, entendiendo que la saturación es el volumen que ocupa cada fase en relación al volumen poral. O sea, por ejemplo, la saturación de agua sería el volumen ocupado por el agua, el volumen de agua, dividido el volumen de poros, el volumen poral. ¿Está bien? Profe, Sí. disculpe, no sé si está escribiendo, pero no se ve la pantalla de la presentación, sino que se quedó en el Power, con las filmines. Apa. Bueno, sí, porque estoy escribiendo. Me parece que tiene que compartir la pantalla de presentación en Zoom. Disculpen, capaz que no lo hice. Yo creo que lo hice, pero bueno. A ver. Voy a volver a compartir. Por favor, a ver. ¿La ven ahí? Si no, No, voy a... se sigue viendo igual. Profe, tiene que seleccionar la que dice presentación. Sí, Aparecen dos. a ver. Bueno, tienen razón. A ver, un segundito. Estoy abriendo la... Posiblemente, sí. ¿Ahí la tienen? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, perfecto. Sí, discúlpeme, pero había seleccionado digamos, el archivo de PowerPoint, pero no en el modo presentación. Bueno, entonces les decía que la saturación, por ejemplo, de agua, ven cómo escribo, ¿no? Sí, sí se ve ahora. Bueno, la saturación de agua sería el volumen que ocupa la fase acuosa dividido el volumen poral. Insisto, acá ahora pueden ver las crucecitas. Estas cruces serían los granos de la roca. Estas cruces en la parte negra sería el petróleo. Y todo esto, digamos que le pongo puntitos, sería el agua. O sea, la fase acuosa. ¿Qué hay de diferencia entre estos casos? Bueno, en principio la saturación. Claramente, no sé, la saturación de petróleo, en este caso, ¿sí?, se ve más importante, ¿sí?, que, por ejemplo, en este caso. Acá la saturación de petróleo se ve menos importante. Así a simple vista, ¿sí? Pero después hay otros aspectos que son muy, muy importantes y que tienen que ver con la afinidad que presentan los granos de roca a cada fase. Por ejemplo, en este caso, en este caso de acá, lo que se ve, si uno recorre los bordes de los granos, lo que se ve es que los granos están contactados mayormente por el agua, o sea, por la fase acuosa. Es como que el agua prefiere, o mejor dicho, el grano, ¿sí?,
es más amigo, por decirlo de alguna manera, del agua que del petróleo. Fíjense que el petróleo está más bien ocupando la parte central de los poros, ¿sí? Sin tocar el borde de los granos o la pared de los granos, ¿sí? Esto tiene su explicación y podemos hablar de afinidad de la superficie sólida con el petróleo o de afinidad de la superficie sólida con el agua. Esa característica, ya lo vamos a ver, se conoce como mojabilidad. O sea, en este otro caso, encontramos que el petróleo, fíjense que acá el contacto que tiene con este grano, o sea, podemos observar que los granos, en particular este grano grandote, ¿sí?, se encuentra contactado mayormente por petróleo, cosa que no ocurría en esta otra figura, donde estaba contactado mayormente por agua. Entonces, evidentemente, la mojabilidad, vamos a hablar ya con la terminología apropiada, la mojabilidad sería preferentemente con el agua. O sea, la roca sería mojada por el agua, más que por el petróleo. Mientras que en este caso, la roca sería mojada por el petróleo más que por el agua. Y en este caso, el de la derecha, hablaríamos de una mojabilidad intermedia, o sea, una roca que no se define muy bien en cuanto a sus afinidades con el agua y con el petróleo. O sea, estas situaciones las vamos a encontrar de manera repetida en los casos que vamos a estudiar a lo largo de ingeniería de reservorios, especialmente cuando analicemos, por ejemplo, el flujo bifásico, o sea, cuando fluya agua y petróleo simultáneamente. Ustedes ya vieron con Sergio el concepto de permeabilidad efectiva y permeabilidad relativa, y saben que las permeabilidades que cada fase presenta, o sea, la permeabilidad que la roca presenta ante el flujo de cada una de sus fases es diferente. Y va a depender de cómo esas fases ocupen el espacio poral. O sea, si mojan a los granos o si no los mojan, y en qué saturaciones están. Bueno, este es uno de los fenómenos, el de mojabilidad, que incluye, que está, digamos, contenido dentro del título más general de fenómenos capilares. ¿Sí? Y es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. O sea, vamos a ver estos fenómenos capilares, de qué dependen y cómo condicionan la ubicación de los fluidos, agua, petróleo y gas, dentro de una roca petrolera, o sea, dentro de una roca reservoria. Un concepto esencial, siguiendo esta línea digamos, de desarrollo de los temas, tiene que ver con la tensión superficial. O sea, este concepto de tensión superficial o tensión interfacial, van a ver que nosotros en la ingeniería de reservorios vamos a hablar más de tensión interfacial. Ustedes habrán visto en física, cuando cursaron física 2, creo,
habrán visto algo de tensión superficial. Básicamente es lo mismo, lo que tiene es que la tensión interfacial considera la interacción de dos fluidos. ¿Mm? En general, cuando hablamos de tensión superficial, hablamos de tensión superficial de un fluido, que normalmente es un líquido, y la otra fase presente suele ser su propio vapor, digamos, o aire simplemente. O sea, la segunda fase sería un gas, y los gases tienen un efecto mucho menor sobre la tensión interfacial. Por lo tanto, se puede hablar de tensión superficial de un único fluido. O sea, la tensión superficial se refiere a un único fluido, prescindiendo de la existencia de otro, que normalmente está en contacto con ese fluido. En cambio, la tensión interfacial ya es más completa en el sentido de que refiere a dos fluidos en contacto. Bueno, para explicar este concepto, que seguramente ustedes ya lo tienen de física, pero lo vamos a recordar, lo vamos a traer al presente porque lo vamos a utilizar bastante. Lo que tienen en pantalla sería una gota. Podría ser una gota de, no sé, de agua en un medio determinado. O sea, una gota de agua en otro medio líquido, podría ser, no sé, petróleo, ya que estamos hablando, o podría estar en el aire, ¿sí? Digamos, no importa cuál sería el segundo medio, lo importante, y a lo cual yo quiero dirigirme, es lo siguiente. La gota está formada por moléculas. Las moléculas, ustedes lo saben, por ejemplo, esta que está acá, está rodeada por otras moléculas, ¿sí? O sea, en realidad tenemos en una gota millones de moléculas. Lo que mantiene la cohesión de un líquido son las fuerzas intermoleculares, o sea, fuerzas de una molécula con sus vecinas. Esta molécula de líquido va a estar entonces seguramente atraída, ¿sí?, por otra molécula vecina, no sé, otra molécula que esté por acá. Pero también va a estar atraída por otra que esté por acá, y por otra que esté por acá, y acá, y acá, y acá. O sea, una molécula en el centro, por decirlo de una manera, de la gota, va a estar rodeada por muchísimas moléculas de su misma especie. O sea, si hablamos de agua, estará rodeada de moléculas de agua. Esa molécula del centro va a estar en cierta manera tironeada, ¿sí?, por una gran cantidad de otras moléculas que la rodean, en una suerte de equilibrio, porque como tiene moléculas por todo su alrededor, va a sentir que la tironean de igual forma de la izquierda, de la derecha, o de abajo o de arriba. Esa es una suerte de equilibrio. Mientras que una molécula de la superficie, como podría ser esta, va a estar tironeada por otras moléculas de agua, pero solo por un lado. O sea, ¿por qué? Porque es una molécula de la superficie. O sea, del otro lado hay moléculas, primero que puede haber
una menor densidad de moléculas, como aparentemente sería el caso del dibujo. Pero además, las moléculas que están por fuera de la gota son de otra especie y van a tironear, ¿sí?, de manera diferente. Normalmente las fuerzas que van a ejercer van a ser menores, porque, digamos, las fuerzas entre moléculas, las mayores, son las fuerzas de cohesión entre moléculas del mismo tipo. Moléculas diferentes van a ejercer menor fuerza. Eso hace que cuando hacemos el balance de todas las fuerzas, fíjense que acá hay una fuercita dibujada en color gris, lo que va a haber sobre las moléculas que están en la periferia, va a haber como una fuerza resultante hacia adentro, o sea, hacia el centro de la gota. Entonces, las moléculas que están en la periferia van a estar tironeadas hacia adentro. Más pareja. Entonces, chicos, cuando se corte, yo enseguida vuelvo a conectar, porque este es un Zoom de ese público. Así que tengo que reconectar. Bueno, entonces, las moléculas que están en la periferia van a estar sujetas a una fuerza hacia el centro. ¿Qué sucede cuando yo quiero? Voy a cambiar el color del puntero. Cuando yo quiero, por ejemplo, a esta molécula, ¿sí?, la quiero llevar hacia la periferia. Bueno, lo que sucede si yo quiero hacer eso es que voy a tener que vencer a la fuerza que aparece cuando me acerco a la periferia. Por lo tanto, si yo quiero, por supuesto, eso significaría ampliar la superficie de la gota. Bueno, lo que voy a tener que hacer es una periferia, significa realizar un trabajo venciendo al trabajo de la fuerza apunta hacia el centro, o sea, del centro hacia la periferia. No es gratis, hay que gastarse ahí una cierta cantidad de energía. Entonces, esto funciona de alguna manera como si la gota fuera un globo. Un globo, vamos a suponer que este es el globo, le hago acá el agujerito para inflarlo, ¿sí? Si yo quiero ampliar la superficie del globo, esto es inflarlo, ¿sí? O sea, ampliar la superficie de un globo, bueno, todos sabemos cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es meter aire por acá, ¿sí? Pero para meter aire hay que gastar, digamos, cierta energía, porque hay que soplar. En definitiva, cuando el globo se encuentre más grande, supongamos que el globo logramos expandirlo. Disculpen el dibujo que es difícil dibujar con esto, sería esto algo esférico, ¿no? Pero si el globo
lo inflamos más, va a ser un globo con mayor superficie, pero tenemos que realizar un trabajo para eso. El globo lo que tiene es, entonces, interiormente tiene más cantidad de aire, ¿sí? Y todo está contenido dentro de una membrana, ¿sí? Una membrana que está constituida por la pared del globo, por el material ese con el que está constituido el globo, y la membrana la ponemos en tensión, o sea, va a ser una membrana tensa. Bueno, la tensión de esa membrana, o sea, el incremento de la tensión de esta membrana, el delta, digamos, de tensión, en realidad esto sería, bueno, le pongo T para la tensión, que ustedes saben lo que es, ¿no? Una tensión es fuerza por unidad de área. O sea, la tensión acá sería, si yo tomo un pedacito acá de pared del globo, sería una fuerza tangencial ejercida, ¿sí?, sobre ese segmentito de pared. Esto sería la tensión. Por supuesto, cuando el globo está más inflado, la tensión va a ser mayor. Bueno, y el delta T de la tensión va a depender, o sea, va a ser proporcional al trabajo que hice al inflar. El trabajo de inflado le voy a poner. Bueno, ¿por qué les cuento esto del globo? Porque en cierta manera la gota, ¿sí?, si yo quiero aumentarle el tamaño, tengo que llevar moléculas desde el centro, digamos, hacia la periferia. Tengo también que vencer, o sea, tengo que realizar un trabajo. Y ese trabajo va a estar asociado, ¿sí?, al aumento de superficie. Al aumento de superficie de la gota. O sea, si esta superficie de la gota aumenta, o sea, si la superficie, ¿no?, S aumenta, es porque llevé gotas hacia la superficie, llevé moléculas hacia la superficie. Pero ese traslado de moléculas hacia la superficie significa un trabajo, ¿sí? O sea, si la superficie aumenta, es porque, ¿no?, es porque hubo un trabajo, ¿sí? Es porque hubo un trabajo. Bueno, ese trabajo, en definitiva, está vinculado a la tensión interfacial, o sea, la tensión superficial primero, que vieron en física, o la tensión interfacial, que vamos a ver ahora. Y ese trabajo dividido el aumento de la superficie, o sea, es un trabajo que debo realizar para incrementar la superficie en una unidad que podría ser, no sé, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, o la unidad que prefiera, ¿sí? Este trabajo es la tensión interfacial sigma,
¿Mm? Esto sería la tensión interfacial. Acá hay una analogía que he utilizado y que hay que tomarla, digamos, con pinzas. No es lo mismo una gota que un globo, ¿sí? Simplemente la analogía la he planteado para hacernos la idea de que sucede como que la gota tiene una membrana, pero en realidad no hay ninguna membrana. Lo que hay es un estado diferente de las moléculas superficiales que se comportan como si fueran parte de una membrana, ¿sí? Pero no hay ninguna membrana. Y ahora se corta y retomo, ¿sí? Si quieren, se toman un matecito, un café, un traguito, yo también tengo mi mate acá, y enseguida seguimos. ¿Mm? En un A partir de las 3:30. Por eso que ella, porque si vos le decís 3, retomamos, así avanzamos un poquitito. Voy a ver si puedo compartir ahora bien la presentación. Ahí está. Entonces, a ver, estamos repasando y nos gastamos acá unos buenos minutos el concepto de tensión interfacial, que tiene que ver, en realidad es su definición, ¿sí?, con la cantidad de energía que hay que gastar, ¿m?, para incrementar la superficie, en este caso de la gota, en una unidad. ¿M? Acá podría ser el trabajo, que es energía, podría estar en Joule, y la variación de superficie, no sé, en metro cuadrado, o podría ser ergio por centímetro cuadrado, o la unidad de energía y área que a ustedes se les ocurra. En definitiva, la tensión interfacial, que vamos a denotar con la letra sigma, ¿sí?, va a ser eso, va a ser una energía asociada a
a la unidad de área que esa gota presenta. ¿Mm? Por supuesto, si acá hay dos fases, o sea, por un lado está el líquido de la gota y después está la otra fase que rodea la gota. Entonces, la tensión de interfase sigma podría ser, no sé, por ejemplo, supongamos, podría ser agua, si la gota es de agua, ¿m? Y petróleo si la otra fase es petróleo, por mencionar alguna fase, ¿sí? Ya que vamos a hablar mucho de petróleo, bueno, le ponemos tensión de interfase agua-petróleo. O sea, lo que va a tener en cuenta entonces esta tensión de interfase es la energía que se requiere para aumentar la superficie de una gota de agua que está sumergida en petróleo. ¿Mm? Ese sería el concepto. O sea, toma en cuenta las interacciones entre las moléculas de agua que constituyen la gota y las moléculas de petróleo que la rodean. ¿Sí? Por supuesto que esta tensión de interfase va a depender de qué tipo de moléculas, por ejemplo, si el petróleo es, no sé, muy rico en decano, o en isoctano, o el hidrocarburo que sea. Va a depender mucho de la constitución química del petróleo. Bueno, este concepto está desarrollado en esta diapositiva que básicamente expresa la idea que les comenté en la diapositiva anterior. O sea, por este lado, esto sería una superficie, por ejemplo, un sector de la superficie de la gota, original, o sea, con el tamaño inicial. Por acá abajo tendríamos, por supuesto, agua. Y por acá afuera tendríamos petróleo. Voy a poner oil, que es más fácil. Aparte, van a ver mucho oil en ingeniería de reservorio. Fundamentalmente porque la bibliografía que usamos y las presentaciones y todo se basan en textos que están en inglés. O sea, la palabra oil significa en inglés aceite. Que el petróleo es un aceite. Entonces tenemos una superficie original de la gota, que sería la que estoy rayando en rojo, y después tendríamos otra superficie expandida, o sea, con la gota más grande. Bueno, entre esas dos superficies hay un delta de superficie, o sea, hay un delta S, ¿sí? Que será la superficie final, S final, menos S inicial. Siendo S final esta que tenemos acá, ¿sí? Y S inicial esta que tenemos acá. Bueno, la superficie inicial sería esta que tenemos acá, L1 por L2. O sea, ¿qué es L1 y qué es L2? Bueno, sería este cachito, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, L1, y este cachito de acá sería L2. ¿Sí? O sea, digamos, no sé, base por altura. Ahora, la nueva superficie, la superficie final, la S final, va a estar incrementada. O sea, el área va a ser de esa superficie esta que tenemos acá. A', B', C', D'. Sería A',
B', C', D', ¿no? Sería el área esa. Esa área va a ser el área inicial, L1 por L2, más los incrementos. ¿Cuáles son los incrementos? Bueno, los incrementos tienen que ver, y acá hay un razonamiento geométrico, ¿sí? Con, o sea, el nuevo L1 sería este que tenemos acá. Ven que está más grande, ¿no? Y el nuevo L2 sería este que tenemos acá, que está más grande. Bueno, esos L1 y L2 tienen incrementos que salen geométricamente de esta figura que tenemos acá. De esta figura. O sea, básicamente van a depender de este diferencial Z, ¿sí? O sea, de cuánto el radio o alguno de los radios de la gota, en el caso de que no sea esférica, en cuánto se incrementa, y de estos ángulos y las variaciones que sufre, alfa y beta. Yo no me voy a detener a explicar, pero fíjense, dz sobre R1, dz sobre R1, este R1 sería uno de los radios de curvatura de la superficie, porque esta superficie inicial, fíjense, este arco que estoy trazando acá, tiene un radio de curvatura que es es R1. Entonces, bueno, el incremento de L2 en este caso va a salir de acá y va a salir, bueno, de esta otra punta, pero esos incrementos tienen que ver con dz en relación a R1, ¿sí? Y con dz en relación a R2. Y va a haber un incremento de segundo orden, que sería este que tenemos acá, que este incremento de segundo orden es muy menor, encima está dividido por R1 por R2, que es un número grande, así que en definitiva, la variación, o sea, lo que estamos diciendo es que este incremento lo despreciamos, y la variación, o sea, delta S, va a estar dada por esto que tenemos acá. O sea, si dividimos los dos, si restamos las dos áreas, la variación me va a quedar esto. Si esa es la variación, y asumimos que hay una tensión, o sea, que el área, este pedacito de superficie, está tensionado, o sea, que hay una tensión que tira para acá, que tira para acá, que tira para acá, ¿sí? Y que tira para acá, o sea, esta sería la tensión de la membrana del globo, aunque acá no hay ningún globo, ¿sí? Pero bueno, el trabajo de estiramiento de esa membrana, entre comillas, va a estar dado por la tensión de interfase, sigma, por el incremento de área. ¿Sí? Ese sería el trabajo de extensión de la membrana. Pero ese trabajo, digamos,
está sustentado, digamos, ¿sí?, por el trabajo de la presión. Si tenemos una presión interna de la gota, ¿sí?, la presión por el área de esa superficie va a ser la fuerza, esta sería la fuerza generada por la presión, y esto sería como una fuerza normal, ¿no?, generada por la presión, por debajo. O sea, sería como que hay una fuerza acá normal, ¿sí?, fuerza normal, bueno, por el desplazamiento de esa fuerza que es diferencial Z. O sea, lo que estaríamos diciendo acá es que el trabajo de estiramiento en realidad es un trabajo que hace la presión. Y esos trabajos deben ser iguales porque estamos en condiciones estacionarias, o sea, acá no hay energía cinética ni nada de eso, o sea, simplemente un trabajo se invierte en el estiramiento de la superficie sin acelerar ni nada. Bueno, si igualamos estas dos expresiones, ¿sí?, o sea, este trabajo con este otro, podemos despejar, digamos, ¿sí?, lo que sería la presión, esta presión, en definitiva, digamos, esta presión no es solo la presión interior, sino que esta presión es la presión neta, ¿sí? O sea, es la presión de adentro menos la presión de afuera. Esto sería igual a presión interior menos presión exterior. Bueno, esa presión disculpen, es lo que se llama presión capilar. Y si la despejamos, vamos a llegar a esta relación, que esto se conoce como ecuación de Laplace. ¿Sí? Este señor Laplace se dedicaba a muchas cosas, evidentemente, y está en todos lados. Ecuación de Laplace. Bueno, ecuación de Laplace. ¿Sí? En esta ecuación de Laplace, lo que encontramos entonces es que esa presión, que es una presión neta, o sea, es diferencia, esta presión capilar es diferencia entre la interior y la exterior, ¿sí?, va a ser función de la tensión de interfase multiplicado por la suma de las inversas de los radios de curvatura, R1 y R2. En el problema que estamos planteando, que es muy general, R1 puede ser diferente de R2. Estas superficies, por ejemplo, para el caso de la gota, en el caso de una gota, R1 y R2 son iguales, porque la gota es esférica. Entonces, porque las gotas suelen ser esféricas. Entonces R1 es igual a R2, lo llamamos simplemente R. Entonces, lo que vamos a encontrar es que la presión capilar va a ser simplemente 2 sigma sobre R. ¿Qué significa esto? Significa que si, por ejemplo, R es muy pequeño, la presión capilar va a ser muy grande. O sea, las gotitas pequeñas tienen presiones capilares muy, muy grandes. La presión capilar disminuye en la medida que la gota se hace más grande. Es una consecuencia importante.
Después hay otra cuestión. Y disculpen que vaya un poquito, me estoy preocupando porque voy por la diapositiva 3 y ya pasó una hora. Pero me detengo en estas cuestiones y les pido a ustedes que analicen más el detalle, ¿sí? Yo llego hasta cierto punto, pero bueno, seguramente hay cosas que las paso por alto. A veces ocurre que los radios de curvatura no son, como en este caso, de una superficie convexa. O sea, esta superficie evidentemente es convexa. Este concepto, bueno, lo tienen de análisis matemático, convexo, cóncavo, ¿sí? Hay veces que la superficie, no sé, podríamos tener, supónganse, por decir algo, una superficie, ahora la vamos a ver, ¿eh? Podríamos tener, yo los anticipo, pero por ejemplo, vamos a pasar, por ejemplo, esta superficie que ven acá con la letra B, ¿sí? Tiene una curvatura convexa en un plano, pero cóncava en otro. ¿Sí? O sea, esto es lo que se llama un tronco de cono. Creo que en análisis lo llamaban así, un tronco cónico. ¿Sí? O sea, evidentemente hay una curvatura. Hay acá una sección circular, que sería esta que tenemos acá, donde el radio de curvatura es este, ¿sí? Pero también hay en el otro plano, bueno, hay una curvatura cóncava, o sea, va a haber acá un radio de curvatura, bueno, acá está representado con la letra ρ, ¿sí? Un radio de curvatura ρ, que hay que medirlo desde afuera, no desde adentro del líquido, sino que el radio está sobre la otra fase, ¿sí? Eso denota una curvatura cóncava, no convexa. Bueno, estos casos están contemplados dentro de la ecuación de Laplace en el hecho de que los radios pueden ser positivos o negativos. O sea, si la curvatura es cóncava, el radio es negativo. O sea, el término asociado a la concavidad, que sería este, ¿sí? Le va a corresponder signo negativo. Bueno, esto hace que la presión capilar, digamos, pueda inclusive ser negativa, dependiendo de la forma de la superficie. Y este es un concepto nuevo. Esto ya no lo vieron en física, ya es más nuestro, digamos, de la parte petrofísica y de reservorios. O sea, reservorios, a ver, esto es más petrofísica, pero en reservorio vamos a utilizar estas ideas. Por lo tanto, las retomamos. Esto tiene algunas consecuencias, esta ecuación de Laplace tiene algunas consecuencias que son sorprendentes. A ver, sorprendentes para el sentido común, pero luego, cuando analicemos lo que pasa en los poros, nos vamos a dar cuenta de que no es tan sorprendente, que tiene su lógica. Para esto, lo que les voy a mostrar acá es un experimento, disculpen, es un experimento que, bueno, si ustedes quisieran lo pueden hacer en la casa. Hay un video que después les voy a compartir en YouTube para mostrarlo. El experimento
trata sobre la ecuación de Laplace. O sea, este experimento lo que nos ayuda a entender es cómo es el comportamiento de esta ecuación cuando, por ejemplo, tenemos gotas, o bueno, o en este caso son burbujas, no son gotas, conectadas. O sea, básicamente el experimento que está acá representado, lo que tiene es, bueno, esto que tenemos acá es agua con detergente para hacer burbujas, ¿sí? Y después tenemos un tubo de vidrio en U, que sería este que tenemos acá, que termina en dos ensanchamientos de los tubos, ¿sí? Digamos, acá está el tubo ancho, la boca, digamos, de un tubo, y acá está la boca del otro tubo. Bueno, esto es lo que nos permite hacer es fabricar burbujas. Y podemos fabricar burbujas, digamos, sumergiendo esta boca, por ejemplo, en esta solución jabonosa, o sea, ponemos el vaso de precipitado, ¿sí? Lo sumergimos, digamos, la boca del tubo en el agua jabonosa, el agua con detergente, de manera tal de que generamos acá como una película de agua jabonosa. Y hacemos lo mismo acá. Bueno, hacemos también acá una película. Y lo que podemos hacer accionando esta llave, en realidad este experimento, para hacerlo bien hay que poner otra llavecita acá, ¿sí? Otra llavecita acá y otra acá, de manera tal de que yo puedo generar una burbuja, por ejemplo, puedo generar una burbuja grandota acá, ¿sí? Manteniendo abierta esta llave y esta llave, y manteniendo cerrada esta, ¿no? Entonces puedo hacer acá una burbujota grande. Después lo que hago, cierro acá con la burbuja establecida y abro esta. Y entonces me hago acá otra burbuja, no sé, más chiquita. Bueno, una vez que tengo las dos burbujas hechas, que serían esta y esta, lo que hago es abrir esta otra llave. O sea, abro esta y abro esta otra. O sea, y cierro esta acá. O sea, pongo las burbujas en comunicación entre ellas. ¿Sí? Fíjense, acá estaría la burbuja grande, no sé si se alcanza a ver, y acá está la burbuja más chiquita. Bueno, cuando las pongo en conexión, esta llave la pongo así, para que se conecten las burbujas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, los que estamos acostumbrados a inflar globos, diríamos, bueno, esta se va a desinflar y esta se va a inflar hasta que queden iguales. Bueno, eso es lo que no ocurre, ¿sí? Lo que ocurre es que esta burbuja grande se hace más grande y esta desaparece, o sea, se va haciendo cada vez más chiquita. O sea, esto es al revés. Esto es así. Esta se achica, la chica se achica y la grande se agranda. Hasta que la chica desaparece y nos queda solamente una burbujota grande, que sería la que ya era grande. Bueno, ¿por qué ocurre eso?
ocurre porque la presión capilar es mayor en la burbuja chiquita, ¿sí?, que en la burbuja grande. O sea, la presión capilar de la chica, ustedes ya saben que es burbuja, ¿no?, de la chica es mayor que la presión capilar de la grande. Entonces, la presión, bueno, cuando digo la presión capilar, estoy también diciendo que la P1, la presión interior, P1 de la chica, es mayor que la P1 de la grande. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire que está dentro de la burbuja chica va a ir adentro de la burbuja grande, ¿sí? O sea, la burbuja chica se va a desinflar para inflar a la burbuja grande. Y la burbuja chica, cuanto más chica es, más grande es la presión interior. ¿Por qué? Porque depende del radio. Cuanto más grande es el radio, perdón, cuanto más chico es el radio, más grande es la presión capilar. Entonces más grande es P1. O sea, este fenómeno es irreversible, o sea, muy inestable. La burbuja chica se desinfla y la grande crece hasta que no hay más burbuja chica. Vamos a quedar solo con la burbuja grande. O sea, a ver, hasta ahora, digamos, en física, cuando pasaron por la física 2, habrán estudiado el concepto de tensión superficial y habrán visto la presión interna de una burbuja, de una gota, ¿sí? Pero no vieron qué sucede cuando una gota se conecta con otra o cuando una burbuja se conecta con otra. Sobre todo cuando las burbujas tienen diferente tamaño, ¿sí? Y lo que sucede es que va a haber un flujo de fluido interior desde donde hay mayor presión interior, o sea, la burbuja chica, hacia donde hay más presión interior. Donde hay, perdón, menos presión interior, la burbuja grande. Esto, por ejemplo, es lo que ocurre cuando tenemos petróleo dentro de un poro. O sea, ustedes ya saben que los poros, genéricamente hablando, tienen un cuerpo, ¿sí? Y después los poros están comunicados con otros poros. Esa comunicación de un poro con otro poro se hace a través de lo que se conoce como gargantas porales, ¿sí? Las gargantas porales, así como la garganta de una persona, son lugares estrechos por donde se comunican espacios más grandes como son los poros. La geometría de una garganta poral es similar a este tronco de cono, ¿sí? La presión capilar y la presión en la garganta va a estar definida no solamente por la tensión de interfase, sino también por los radios de curvatura. En el caso del tronco de cono, uno de los radios de curvatura es cóncavo. Por lo tanto, corresponde acá un signo negativo, ¿sí? Para tener valores de referencia, en este caso que está tomado de un paper muy viejo de fenómenos capilares en poros,
acá se ha considerado, a los efectos nada más de ver cómo juegan los valores, los números, si el radio, digamos, es 1, o sea, este radio es 1, ¿sí? Y el otro lo dejamos libre, el radio de curvatura, en principio, ¿sí? Si le ponemos al radio de curvatura, por ejemplo, el valor 4, que sería 4 veces mayor que el radio convexo, obtendríamos una presión en la garganta de 0,75 sigma, ¿sí? Mientras que en el frente, o sea, esto es la garganta poral, pero en algún momento acá tenemos el poro, ¿sí? Que suponemos lleno con petróleo, ¿sí? La presión en la parte del poro, ¿m? Y en particular en el frente, o sea, este petróleo que viene acá, que es esférico, tiene, bueno, una presión acá, que sería la presión en el frente. Bueno, la presión en el frente, si consideramos R igual a 1, esto me va a dar 2 veces sigma. O sea, voy a tener una presión en el frente mayor que la presión en la garganta, ¿sí? Pero en algún momento, cuando R crece, porque este poro, esta gota, digamos, de petróleo, esta gota de petróleo, digamos, puede aumentar su radio, entonces la presión en el frente, acá, va a ir disminuyendo. Por ejemplo, si R es igual a 4, la presión capilar, digamos, y la presión en el frente, perdón, esto sería sí, está bien. En realidad es la presión capilar en el frente, va a valer 0,5 de sigma. Y 0,5 es menor que 0,75. Entonces, en algún momento, la presión acá va a ser menor que la presión en la garganta. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que, como está representado en este dibujo, ¿sí? Lo que se va a producir es, cuando estemos en condiciones de flujo, ¿sí? Esto sería el frente del cual les estoy hablando, en algún momento va a haber una transferencia de petróleo desde la garganta hacia el frente, por una cuestión de presión interior, ¿sí? Que si no es compensado por el petróleo que viene detrás, se produce este fenómeno. O sea, el fenómeno de que se discontinúa la fase petróleo, ¿sí? Y se genera una gota más pequeña. O sea, partimos de una gota grande y el pasaje a través del estrechamiento hace que tengamos una gota más pequeña de petróleo. A ver, con esto lo que quiero decir es que son importantes las presiones capilares en relación con el problema del flujo y cómo se va a ir transformando el aspecto de una de las fases, en este caso el petróleo, que va a pasar a estar constituido por gotas más chiquitas, cuando se pone en flujo, cuando tenemos flujo. Acá tenemos, queda un minutito, voy a hacer una reconexión más, y después ya terminamos. Les aviso. Acá tenemos también otro ejemplo de cómo puede una de las fases, en este caso sería el agua, cómo puede estar dispuesta de
bien si lo estoy usando bien. Por ejemplo, esta curvatura así, si la miramos desde acá, ¿sí? Esto es, creo que es cóncavo, ¿no? Sí, cóncavo. Ah, perfecto. Entonces, cóncavo sería R positivo. ¿Mm? Pero una curvatura así, entonces sería convexa. ¿Mm? Para esta curvatura, como la medimos con un radio por acá, o sea, esta la medimos con un R, pero esta otra, bueno, antes usábamos la letra ρ, ¿sí? Pero esta curvatura sería negativa, la representada por la letra ρ sería negativa. En realidad, acá, esto está al revés, esto, disculpen, este es mayor que 0, positivo, y R1 es menor que 0. ¿Mm? Esto después lo cambio en todo caso, pero está puesto al revés. Y acá, bueno, también, esta va a ser negativa y esta va a ser positiva. ¿Mm? Bueno, dicho esto, pasamos a el otro factor que incide sobre la presión capilar y por lo tanto sobre cómo se distribuyen las fases en la roca porosa. ¿Mm? Esta es la propiedad que ya les mencioné al principio, la mojabilidad. O sea, la mojabilidad representa o mide la afinidad que tiene un fluido por una superficie sólida. Normalmente, siempre, no normalmente, siempre que hablemos de mojabilidad, vamos a hablar de dos fluidos y de una superficie sólida. O sea, vamos a tener un fluido A, un fluido B y una superficie sólida. Como les anticipé al principio, puede ocurrir que un fluido moje la superficie sólida y otro fluido no moje la superficie sólida. ¿Qué significa que moje o que no moje? Bueno, lo que significa tiene que ver con esa afinidad, ¿sí? Que un fluido moje significa que se va a desparramar. O sea, el ideal sería, si esta es la superficie sólida, ¿sí? Esto sería la superficie sólida. Y yo deposito una gota, esto sería una gota, ¿sí? La deposito sobre la superficie sólida. El ideal sería que la gota se desparrame, ¿sí? Quede así, se desparrame sobre el sólido, constituyendo una suerte de película, ¿sí? Sobre el sólido, o sea, se pierde la forma de gota, la forma esférica o cercanamente esférica, se pierde porque el líquido se siente a gusto sobre la superficie sólida y se desparrama, ¿sí? Es como que se pega, ¿sí? Se adhiere a la superficie sólida. Por ejemplo, esto podría ocurrir si esto fuera agua, hablemos de agua destilada, y esto fuera un vidrio limpio, ¿sí? Vidrio limpio, vidrio limpio es que lo limpiamos, le pasamos detergente, ¿sí? Sumamente limpio. ¿Mm?
Si el vidrio no está limpio, supónganse que sea, no sé, un plato de esos para comer de vidrio, y resulta que nos comimos unos chorizos, ¿sí? Medio grasoso, o un asado muy grasoso, y nos quedó, digamos, el vidrio sucio, con una capa de grasa acá. Supongamos que nos quedó grasa porque nos comimos justo, ¿sí?, un asadito y no lavamos el plato. Bueno, ¿qué va a pasar? La gota esta va a quedar así. Bueno, algo así. Entonces, y esto les habrá pasado, lo habrán visto alguna vez, cuando hay grasa, uno tira una gotita, grasa, podría ser manteca, no sé, algo así, ¿sí? Uno tira una gota de agua y la gota queda tal cual. O sea, se aplasta un poquito por acción de la gravedad, pero queda así, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno puede hacer para que la gota se desparrame? Bueno, una cosa muy linda, si la quieren hacer, la prueba, porque digamos, plato con grasa todos tenemos, alguna vez en la cocina, ¿sí? Le tiramos una gotita así chiquitita de detergente, ¿sí? Si le tiramos detergente, a esa gotita que quedó ahí, que la vemos, porque puede ser inclusive una gota bastante grande, ¿sí? Si le tiramos detergente, automáticamente, no viene el detergente, se incorpore acá, la gota hace blue, se desarma. Con el detergente. Y vuelve a recostarse sobre la superficie. ¿Qué es lo que hace el detergente? Bueno, hace una cosa. Primero, se reduce la tensión de interfase. O sea, la tensión superficial del agua o la tensión de interfase agua-aire se reduce, pero por un orden de magnitud por lo menos, ¿sí? Si se pierde la tensión de interfase, si baja, significa que la gota ya no puede mantenerse, ya no tiene la membrana esa que la recubría, porque he bajado la tensión de interfase, ¿sí? Y luego cambia también la afinidad con la superficie, el detergente. Entonces, el agua que no mojaba el plato sucio, ahora lo puede mojar, ¿sí? El agua con el detergente moja el plato sucio. Sin el detergente no lo moja. Bueno, ahora, que moje o no moje, uno dice, bueno, a ver, estos serían casos extremos. En general, los casos no son extremos, ¿sí? Entonces, ¿cómo defino yo si algo moja o no moja una superficie? O sea, si un líquido moja o no moja una superficie. Bueno, eso se puede hacer en principio a través del ángulo de contacto. El ángulo de contacto es este ángulo θ que tenemos acá y que se extiende desde la superficie sólida dentro de la fase líquida, en este caso el agua, o sea, la fase que interesa para evaluar si moja o no moja, y lo hace con la dirección tangente que presenta la gota en su borde, digamos, donde coexisten las tres fases, digamos. La fase sólida, la fase líquida en este caso, y la fase gaseosa que sería aire. Entonces, si este ángulo
tita, ¿sí?, es menor de pi sobre 2, o sea, de 90 grados, decimos que el líquido moja al sólido. Si es mayor, decimos que no moja. ¿Cómo sería mayor? Mayor podría ser una gota así. O sea, si el ángulo acá sería así. Sería, por ejemplo, de, qué sé yo, 150 grados. ¿Sí? 150 grados, bueno, significa que el líquido no moja. Y un ángulo de 90 grados, bueno, acá estaría representado algo así. Un ángulo de 90 grados sería una cosa así. ¿Sí? Un ángulo de 90 grados sería una situación indiferente, donde no está definido si moja o no moja. Sería justo la transición de mojar a no mojar. ¿Está bien? Pero en principio el ángulo de contacto es lo que define la mojabilidad. Cualquier molécula ubicada en este punto, digamos, donde coexisten las tres fases, bueno, va a estar sujeto a la acción de las tensiones de interfase. En este caso particular, a 3 tensiones de interfase. ¿Por qué? Porque hay 3 interfaces. O sea, hay una interfase que es entre el sólido y el líquido. O sea, todas las moléculas, por ejemplo, del líquido que están cerquita del borde con el sólido, están sujetas a la tensión de interfase sólido-líquido. Las que están por acá están expuestas a la tensión líquido-gas. Y las que están por acá, bueno, por ejemplo, las del gas, porque siempre hablamos del fluido, van a tener una tensión interfacial sólido-gas. Las moléculas de gas o de líquido que estén acá, justo en la zona, la triple frontera, diría yo, van a estar sujetas a la acción de esas tensiones, y la condición de equilibrio en la dirección X va a estar dada por esta ecuación, de donde voy a pasar, bueno, perdón, de donde uno puede despejar el ángulo θ en función de las tensiones de interfase. O sea, de esta ecuación, 7,1 yo no lo hice acá, pero uno podría despejar el coseno de θ como, bueno, la tensión de interfase sólido-gas menos la tensión de interfase sólido-líquido dividido la tensión de interfase líquido-gas. Por ejemplo, si esta tensión de interfase es muy grande, por ejemplo, no sé, si el líquido fuera bueno, no se me ocurre ahora, pero dependiendo de los valores de estas tensiones de interfase, va a quedar definido el ángulo θ. Bueno, además de esto, también hay
Otras cuestiones importantes respecto de la tensión, del ángulo de contacto. En principio, bueno, acá tenemos valores de referencia de ángulos de contacto, ¿sí? Y tensiones de interfase para fluidos, para interfaces comunes en ingeniería de reservorio. Por ejemplo, caso de agua-aire. Agua-aire normalmente, bueno, en realidad acá no tiene sentido el ángulo de contacto porque no hay referencia al sólido, pero entiendo que debe referirse, no está puesto, pero debe referirse a una superficie afín con el agua, hidrofílica, o sea, como un vidrio, ¿sí? Pero bueno, para destacar, por ejemplo, fíjense el tema de las tensiones de interfase. Fíjense la del mercurio con el aire, o sea, el mercurio tiene una tensión de interfase muy, muy grande. Fíjense en relación con la de, bueno, la del petróleo o la del agua. Es muy, muy superior a las otras tensiones de interfase. Esto no sé si alguna vez ustedes han roto un termómetro de mercurio o han visto mercurio, pero el mercurio siempre forma gotas. Si ustedes tiran mercurio sobre un vidrio, se hacen todas gotitas, muchas, muchas gotitas, ¿sí? ¿Por qué hace gota el mercurio? Porque tiene una tensión de interfase muy, muy grande, muy, muy grande. En cuanto a, fíjense, el aire obviamente tiene la más baja. Acá el cuadro no dice nada respecto de la densidad del aire, pero debe ser aire atmosférico, ¿sí? Tensión superficial muy, muy, muy baja. Pero bueno, algo mayor la del petróleo y por supuesto la del agua. La del agua tiene mayor que el petróleo, ¿por qué? Porque el agua tiene los puentes de hidrógeno, que hace que las moléculas de agua entre sí tengan fuerza atractiva. O sea, el agua es un líquido muy atípico, tiene demasiada tensión superficial para lo que es. ¿Sí? Ya, bueno, fíjense, en relación con el petróleo, ¿sí? El agua tiene mucha más tensión superficial. Justamente se debe al tema de los puentes hidrógeno. Y después, otro efecto, digamos, este cuadro es ilustrativo. Y el otro efecto muy importante que lo vamos a mencionar en la siguiente clase, es el efecto, bueno, dos efectos. Uno, el de la heterogeneidad, ¿sí? Heterogeneidad, y otro es cuando el fluido se encuentra en movimiento. O sea, cuando una gota, por ejemplo, avanza o retrocede. En principio la heterogeneidad influye mucho, mucho. O sea, nosotros podemos tener, como suele ocurrir en las rocas, una superficie que sería, por ejemplo, una arenisca, una superficie silícea, o sea, dominada por la presencia de sílice, ¿sí? Sílice, pero uno puede tener minerales dentro de esa superficie silícea, como incrustaciones de minerales que tengan una mojabilidad diferente.
O sea, la sílice es lo que se conoce como algo hidrofílico, ¿sí? O sea, algo afín con el agua. El agua sobre algo hidrofílico se desparrama y tiene ángulo de contacto cero, o aproximadamente cero. Podría ser también un ángulo de contacto mayor que cero, pero no superior a 90 grados. Pero hay incrustaciones minerales sobre la pared, digamos, del sólido, de la roca, que suelen ser hidrofóbicas. Incrustaciones de todo, habría que entrar en el terreno de la mineralogía, ¿sí? Pero pueden ser algunas sales minerales o puede ser también partes orgánicas. O sea, hay rocas, por ejemplo, las rocas, las arcilitas o las limonitas, o sea, que tienen por ahí contenidos orgánicos, sólidos, o sea, de materia orgánica, pero que está incorporada a la roca. Esas incrustaciones son generalmente hidrofóbicas, o sea, no son mojadas por el agua. Entonces, el ángulo de contacto va a estar influido por la presencia de esa mineralogía de la roca. O sea, si es mayormente silicia, bueno, pero si tiene contenido de material hidrofóbico, ¿cómo está disperso ese contenido? O sea, no pensemos la roca como algo uniforme de un solo material, de un solo constituyente, sino que suele ser una mezcla de constituyentes en cuanto a la mineralogía. Y el movimiento hace que el ángulo de contacto se modifique. O sea, un ángulo en una condición estacionaria, ¿sí? Podríamos tener un ángulo de contacto próximo a 90 grados, pero si la gota, pensemos que acá hay una gota, ¿no? O sea, acá hay una gota, algo así. Bueno, si la gota está avanzando, o sea, se va desplazando, el ángulo de contacto, o sea, sobre una superficie mayormente hidrofílica, el ángulo de contacto puede ser mayor de 90. O sea, puede tener un comportamiento como si fuera hidrofóbico. ¿Sí? Mientras que si retrocede, el ángulo de contacto, perdón, estoy diciendo mal, lo que quiero decir es lo siguiente. La gota tiene una parte anterior y una parte posterior, ¿sí? O sea, este ángulo de contacto puede hacer así y el otro puede ser así, ¿sí? O sea, este ángulo puede sí, disculpe, estoy mezclando un poquitito los temas porque no me acuerdo bien. No, está bien, perdón, este sería avanzando y este sería en retroceso, ¿sí? Avanzando y en retroceso el mismo ángulo. Perdón, disculpen acá, por favor, quiero aclararlo bien. O sea, el mismo ángulo que de manera estacionaria sería θ,
avanzando sería mayor que tita, y en retroceso sería menor. ¿Sí? Es así, disculpen, estaba confundiendo una cuestión que tiene que ver con el ángulo frontal, por decirlo de alguna manera, de la gota y el ángulo de atrás, ¿sí? Pero que es otro problema. Pero esta figura se refiere simplemente a, al retroceso y a la, digamos, acción de avanzar, o sea, moverse para allá, como está acá, para allá, como está bien indicado. ¿Mm? Paso a la siguiente. ¿Cómo juega este ángulo de contacto entonces sobre la forma de las gotas depositadas sobre un sólido en función de la afinidad del líquido con el sólido y de la tensión de interfase? Bueno, estaría sintetizado en esta figura, esta de acá, disculpen, esta figura de acá. O sea, están los tres casos de mojabilidad, de indiferencia y de no mojabilidad. Justo en la no mojabilidad está puesto el caso del mercurio, el cual se ve favorecido por la elevada tensión superficial que presenta. Ahora, estas características de tensión interfacial y de mojabilidad definen, entre otras cosas, algo muy importante en ingeniería de reservorio, que es el ascenso capilar. El ascenso capilar es el ascenso, que puede ser descenso también, ¿sí?, de un fluido dentro de un tubo capilar. Esto es un tubo delgado. Si el ángulo de contacto es menor de 90 grados, ¿sí?, que sería el caso de que el líquido moja al sólido, y tenemos un sólido, digamos, afín con ese líquido, vamos a observar lo que se denomina ascenso capilar. O sea, vamos a observar que el líquido, en este caso sería agua, que moja al sólido, o sea, la pared del capilar, preferentemente por sobre el petróleo, va a experimentar ascenso capilar. Si el comportamiento de ambos fluidos, petróleo y agua, en relación con el sólido del capilar, es indiferente, o sea, es este caso, no vamos a tener ascenso. O sea, simplemente la interfase dentro del capilar se va a establecer al mismo nivel que fuera del capilar. O sea, como si el capilar no existiera.